Amados hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y estamos en la parte 2 de la serie de 5 partes que trata sobre el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Hemos estado repasando los misterios del reino en las parábolas de Mateo 3 y nos vamos a referir a aquella que habla allí del especial tesoro, el tesoro especial. Cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel llevándole al monte Sinaí, le dijo a Moisés que haría de ellos su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Puede ver ahí Éxodo 19:5. En el Salmo 135:4 también nos dice el Eterno que el Eterno escogió a Israel para que fuese su especial tesoro. Estos versículos demuestran que a los ojos de Dios los judíos son su especial tesoro. En Mateo 13:44, el tesoro se vuelve a mencionar mostrando a los judíos como tesoro de Dios y que también forman parte del reino. Esta parábola nos habla de un tesoro escondido en un campo que fue encontrado por un hombre, el cual después de encontrarlo, lo escondió para luego venir y vender todo cuanto tenía a fin de comprar el campo donde está el tesoro. El Señor Jesús es el hombre que vino, encontró el tesoro y lo escondió. En un principio, Él le presentó el reino al pueblo judío. Pero debido a que ellos lo rechazaron, el Señor lo escondió, encubriéndolo de los judíos incrédulos. Después de descubrir y esconder el tesoro, el Señor Jesús fue a la cruz para vender todo lo que tenía a fin de comprar no solamente el tesoro, sino también el campo. Él redimió la tierra entera por causa del tesoro. El tesoro en el campo representa el reino junto con el verdadero Israel. En Apocalipsis 21 y 22, la Nueva Jerusalén contiene no solamente los nombres de los 12 apóstoles, usted puede revisar allí, sino también los nombres de las 12 tribus de Israel. Allí hay piedras preciosas y perlas, las cuales representan a Israel y a la iglesia. Dios ha obtenido para sí algunos del linaje judío para que sean sus ojos, su pueblo especial, su especial tesoro. También obtuvo para sí algunos del mundo gentil mediante la muerte y resurrección de Cristo y por el dispensar o la secreción de la vida de Cristo. Estas personas procedentes del mundo gentil ahora se han convertido en la perla. Dios unió a estos dos pueblos para producir una ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual está compuesta de las piedras preciosas y las perlas. Y nos preguntamos, ¿y qué del mundo gentil? Cuando el Señor regrese, muchos de ellos todavía no serán creyentes. Pero el Señor sabe cómo cuidar de los suyos allí. Él enviará a sus ángeles para reunirlos en torno suyo y juzgarlos. Este es el significado de la parábola de la red. Y esto completará el trato del Señor con el linaje humano. Después de este juicio, Dios podrá descansar. En otros audios veremos en base a qué Él juzgará a este mundo gentil y en base a y dónde los ubicará a cada uno. Esto será parte de las naciones. Esta parábola de los misterios del reino nos muestra que el Señor Jesús vino como el sembrador a sembrar la semilla. Y a la postre obtuvo una perla. La perla procede de la semilla. Cristo es la semilla y la iglesia es la perla. Y entre la semilla y la perla hay todo un proceso intermedio. Con razón el Señor Jesús vendió todo cuanto tenía para comprar la perla. Él lo dio todo. No deberíamos pensar que nosotros somos los compradores o los vendedores de la perla. Pues somos pobres y no podemos pagar, además no tenemos nada que vender. La perla es demasiado preciosa y su precio es inestimable. Así que el Señor Jesús fue quien pagó el precio vendiendo todo lo que tenía para comprar la iglesia. Hechos 20:28. Allí podemos leer: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Y nos revela que el Señor Jesús compró la iglesia con su propia sangre. Él compró la iglesia al pagar un precio elevado. El Señor Jesús se sembró como la semilla y a la postre obtendrá la perla. Y esto será de gran gozo para el Señor. Si examinamos Mateo 13, también vamos a notar ahí dos cosas importantes. Lo primero es el crecimiento, pues la semilla tiene que crecer. Como indicamos anteriormente, el apóstol Pablo hablando decía, Pablo plantó, Apolo regó y Dios dio el crecimiento. Primera de Corintios 3:6. Más bien dice, y creció con el crecimiento de Dios. Y lo segundo es la transformación. La perla no es el objeto de la creación original de Dios, sino que es un grano de arena que ha sido transformado. Esa es la perla. En sí mismo, el grano de arena no es precioso, pero se ha recubierto y transformado por la secreción de un elemento precioso. La transformación no consiste, amados, en mejorar o enmendar nuestra conducta, ni consiste en meros cambios externos. Más bien consiste en un cambio metabólico. Decíamos por eso que el apóstol allá en 1 Corintios 3:6 había dicho, con el crecimiento de Dios. Es un cambio metabólico debido a que un nuevo elemento ha sido añadido a nuestro ser. Dios mismo ha sido añadido a nuestro ser y es el crecimiento de ese ser quien provoca el cambio metabólico. Hubo un tiempo en que éramos pequeñas piedras, pero después la vida de resurrección de Cristo nos fue añadida. Una y otra vez ese elemento de la resurrección fue secretado sobre nosotros, lo cual produjo un cambio orgánico en nuestro ser. Esto es la transformación y en esto consiste la transformación. Es un cambio orgánico de la naturaleza. En este capítulo 13 podemos ver tanto el crecimiento como la transformación. Es necesario que experimentemos tal crecimiento y transformación día tras día. El crecimiento y la transformación siempre están acompañados por la edificación. A la postre no hay muchas perlas, sino una sola gran perla. Esta gran perla representa una sola entidad compuesta por muchos que fueron conjuntamente edificados para lograr la unidad. En esto consiste la edificación. Por tanto, tenemos el crecimiento, la transformación y la edificación. Tomemos esto en cuenta, amados. Miren, la semilla, el trigo y la comida todavía pueden ser dañados por el maligno cuando éste introduce algo negativo que los corrompe. Y leemos eso en las primeras 4 parábolas. Pero la perla y el tesoro ya no pueden ser dañadas por Satanás. En las parábolas del tesoro y la perla no se menciona a Satanás. Siempre que en una congregación, siempre que los del 2 o 3, cualquiera que sea su tamaño, estén ahí congregados y mantengan esa comunión local y se produce la transformación de sus miembros, esto va a representar el fin de Satanás. Satanás no puede hacer nada contra la Nueva Jerusalén. Para el tiempo de la Nueva Jerusalén, Satanás estará en el lago de fuego. Hoy en día se cumple el mismo principio. Si la iglesia es transformada, si los creyentes están experimentando ese proceso de crecimiento y transformación, cada vez más Satanás irá quedando sin trabajo. Si nuestro crecimiento permanece en la etapa de semilla, o en la etapa de trigo, en la etapa de la comida, Satanás todavía tendrá muchas oportunidades para dañarnos y frustrarnos. Sin embargo, cuando seamos transformados, esto representará su fin. Él ya no podrá introducir más levadura. Tenemos que crecer, amados, y más aún tenemos que ser transformados. Nosotros no solamente somos el trigo o la comida, sino que a la postre llegaremos a ser la perla. En primer lugar, somos las plantas, pero estas, en virtud del crecimiento y la transformación, se convierten ahora en minerales. Según la revelación hallada en la Escritura, las piedras preciosas y las perlas tienen como finalidad el edificio de Dios, su edificación. Este edificio es producto del crecimiento y la transformación. Para
obtener tal edificación, para obtener tal edificio, no basta con la vida vegetal, sino que son necesarios los minerales. Y así pues necesitamos el tesoro y la perla. Si seguimos profundizando más en estos tres, el crecimiento, la transformación y la edificación, mirando allí en el libro de Mateo, debemos recordar, hermano, que la mayoría de las verdades del Nuevo Testamento fueron sembradas en formas sencillas en el libro de Mateo. En Mateo 13 tenemos las semillas, o el inicio, la siembra del crecimiento y la transformación. Y ambas tienen como finalidad la edificación. En Mateo 16:16, Pedro reconoció que el Señor Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después que él hizo esa tremenda declaración, el Señor parece decirle: Pedro, has reconocido que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, pero tengo que decirte algo más. Y recuerde que en la respuesta del Señor esto está claro allí. No basta con que me conozcas. No basta con que reconozcas eso que has dicho. Tienes que comprender que tú eres una piedra y que contigo como una piedra yo edificaré mi iglesia. En Mateo se haya incluida la mayoría de los puntos fundamentales del Nuevo Testamento. Allí se nos da la semilla en cuanto al crecimiento, la transformación y la edificación. Todos estos asuntos no solamente guardan relación con la iglesia, sino también con el reino. Son para el reino como el producto final o la consumación. Mateo 16, 18 y 19 nos revela que el Señor Jesús usa el término iglesia y reino indistintamente. Por ejemplo, el 18 dice: edificaré mi iglesia, pero en el 19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. La iglesia es el reino y el reino es la iglesia. La iglesia que el Señor edifica con piedras vivas es el reino. La función de la iglesia que el Señor edifica con esas piedras vivas es mostrar en su vivir de iglesia la vida del reino. En el libro de Mateo nos presenta al Señor Jesús como aquella persona maravillosa que vino a sembrarse como simiente de vida en nuestro ser. Después que la semilla ha sido sembrada, viene el crecimiento, viene la transformación, viene la edificación. Y la edificación no es otra cosa que la edificación de la iglesia, la cual es el reino, que es el crecimiento de Cristo en la iglesia y mostrado en el vivir de la iglesia. Leemos Juan 1:42 y nos habla allí la primera vez que Pedro vio al Señor Jesús. Pero amado, lo vamos a dejar aquí, vamos a continuar en el próximo audio. Juan 1:42. La gracia del Señor sea con vosotros.